Buenos días. Ayer fue el discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, 13 de septiembre. El discurso es el State of the Union, en el que revisaban las políticas de la Unión Europea estos años, desde que ya tomó el cargo en el 2019, y en el que, bueno, pues más o menos presentaba su candidatura, porque en el 2024 hay elecciones al Parlamento Europeo y en octubre pues se renueva el cargo al presidente de la Comisión Europea. Bien. Vimos una presidenta muy energética, muy optimista, que presentó Europa como un lugar en donde se respetan las leyes, se busca sin contemplación la igualdad de género. Aquí se vieron los primeros aplausos en el Parlamento, y donde la ecología está y va a estar en el corazón de todo. Sin embargo, lo más importante de su discurso se lo reservó para el final, lógicamente, y hablaba de la ampliación de la Unión Europea a más de 30 países, es decir, ahora somos 27, pues ella hablaba de 30 plus, es decir, 4 más como mínimo, y de entre ellos nombró Georgia, es decir, no dijo que Georgia se fuera a unir, pero sí la mencionó en esa parte del discurso. Fíjense hasta dónde llegaría la Unión Europea. Pero lo más importante de todo esto, pienso, es que la Unión Europea, esta ampliación ya no se utiliza como forma de mejorar la prosperidad económica o de recuperar lo que es Europa, sino como arma. Es decir, el mayor reto, como dijo Borrell, de la Unión Europea es vencer a Rusia en Ucrania. Pues bien, Europa no va a utilizar armas o no va a utilizar un ejército directamente, no es en este caso como Estados Unidos, no tiene la potencia de China y se tiene que enfrentar a Rusia, que es, está acostumbrada a la guerra. ¿Qué es lo que hace? Pues utilizar esta especie de superpoder capaz de ir aumentando sus fronteras y envolver a Rusia. Como he dicho, hasta Georgia. Ursula von der Leyen también, como decimos, tenía que presentar una valoración de lo que ha hecho estos años, y en su presentación del 2019 había 3 pilares, que era la economía verde, la digitalización y tema geopolítico. En el tema de la economía verde, yo vi la anécdota del discurso, porque a Ursula von der Leyen le salía la bilis cuando hablaba de China, y pronunció esta palabra China varias veces. Se van a investigar los coches eléctricos chinos para proteger las empresas europeas. Ya veremos si esto es real o simplemente de cara a la galería. En cualquier caso, sí que hay enfrentamiento contra el gigante asiático. No va a haber una separación, decoupling, como podía decir Donald Trump, pero se van a reducir riesgos en todos los ámbitos. En cualquier caso, muy interesante la forma en que le salía China de la boca. En el tema de la digitalización es donde yo he visto el discurso un poco más débil, más vacío, porque la presidenta hablaba una vez más de que Europa estaba a la cabeza de la regularización, de las leyes, que éramos pioneros, pero no hablaba de empresas digitales europeas. Sí habló de la inteligencia artificial bastantes veces, lo cual es muy importante, y habló de que Europa tiene 3 de las 5 supercomputadoras más potentes del mundo. Yo solo he encontrado 2 en Wikipedia, pero en cualquier caso, de lo que hablaba la presidenta era de que Europa va a ceder estas supercomputadoras para que las empresas pequeñas europeas puedan entrenar sus inteligencias artificiales. Bueno, pues es interesante, es una propuesta concreta, pero bueno, parece algo corta, ¿no? Porque si nosotros recordamos, Facebook, Google, Microsoft, no nacieron así, nacieron en garajes, y nacieron así porque en Estados Unidos ya tienen un ecosistema de talento, financiación y escalabilidad. También habló en el tema, cuando habló de economía, habló de que Europa iba a hacer más fácil hacer negocios en Europa, iba a reducir la burocracia, ¿no? O sea, aquí la escalabilidad pues, podría mejorar. En cualquier caso, repetimos, el tema digital yo creo que en Europa lo dan por perdido, no hay manera de crear nuestros propios gigantes y lo único que podemos hacer es regular los productos de otros. Ecología, tema digital y geopolítica. Geopolítica es donde estuvo la parte potente de su discurso, como hemos dicho, con el tema de la ampliación.
Autocrítica en general, poca, repito, discurso muy optimista. Se habló de que sí, que se reconoció que las leyes en tema de inmigración son muy antiguas y hay que cambiarlas, hay que evitar las tragedias que está habiendo de gente inmigrante de África a Europa, etc. Se habló también de competitividad, Super Mario Draghi lo van a poner ahí para que todo mejore, pero poco más. Importante es que la inflación, la lucha con la inflación va a durar un poco más, que Lagarde está trabajando duro, pero esto no va a volver a lo que fue rápidamente. Y ya está. Y con esto la única sorpresa, la parte que a mí me dejó un poco también, es que no mencionó a Estados Unidos. Es decir, en una hora de discurso utilizas Estados Unidos 2 veces y de una forma un poco lateral, el actor más importante, e ignoras lo que dice, excepto, repetimos, cuando se habló de las políticas con China, ¿no? De que va a haber esta de-risking, reducción de riesgos, pero no va a haber decoupling, no va a haber ruptura total. Bueno, ya se verá. En cualquier caso, un discurso bastante sólido, vibrante y fundamental por el tema de la ampliación europea.